Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde que nos vimos el año pasado ha dado muchas vueltas sobre su eje imaginario, pero sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Feliz año nuevo para todos, en nombre del equipo Dossier, y vamos a compartir con ustedes la pauta de lo que marcan estos acontecimientos. Fundamentalmente lo que veníamos pronosticando desde el año pasado. ¿Cuántas veces dijimos el estrecho de Hormuz en la entrada del Golfo Pérsico y entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán es la yugular de más del 40% del petróleo del mundo? Los países asiáticos dependen en gran modo de esto, y no solo los asiáticos, no pocos europeos, a los cuales se le está presionando para que no le compren petróleo a Irán. Mientras tanto, la situación en Afganistán se complica cada vez más. Estados Unidos sigue metiendo y sacando portaaviones nucleares de la clase Nimitz. Y por supuesto, los supertanqueros, como ustedes saben, hay que repetirlo una vez más, no pasan puede pasar por el Mar Rojo, pero no pasan por el Canal de Suez. Por lo tanto, esos supertanqueros, hay que repetirlo hasta el cansancio, tienen que hacer el larguísimo trayecto. No olviden que en el negocio del petróleo, uno de los grandes negocios dentro del gran macro es el transporte. Y tienen que venir por aquí y hacer una larga ruta, y como tantas veces dijimos, tienen que subir, pasar por el Caribe o ir al Golfo de México de alguna manera y llegar aquí, y tardan 40, 45 días. Mientras que nosotros, que tenemos las mayores reservas probadas del mundo, estamos a solo 4 o 5 días, lo que nos convierte en un blanco rentable para cualquier aventura. Y por supuesto con 7 bases estadounidenses, gracias a la cortesía de los gringos y del doctor Barito, que es más o menos decir el dueño y su empleado, 7 y más las que tenemos en las Antillas Neerlandesas, estamos en un cuadro muy sensible. Ahora bien, el estrecho de Hormuz significa, según como lo quieran medir, una masa de agua de 50, 60 kilómetros, de máximo 60 kilómetros, pero es la yugular, es la vena yugular de más del 40% del petróleo del mundo. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos por qué decimos esto desde hace tanto tiempo y por qué se ha puesto tan crítica y lamentablemente de moda. Esta es la foto satelital y este es el mapa, lo que significa que los cursos de los supertanqueros siempre pasarán por esta garganta. Y aquí el control está por un lado parte de Omán, Emiratos Árabes Unidos e Irán, el demonio preferido de moda de los Estados Unidos. Y los cursos para los supertanqueros están muy demarcados. Pero aquí cualquiera, hundiendo un par de barcos ahí, ¿qué pensaría Abraham Lincoln si pensara que el superportaaviones nuclear de la clase Nimitz, que lleva su nombre, está ahora haciendo lo imposible por ejercer el brazo armado del imperio en sus intereses estratégicos? 90 aviones y helicópteros, 4 reactores nucleares, casi 6.000 tripulantes. Ya la Casa Blanca, a través de su vocero, hablaba de esto, y lo hacía a través de Jay Carey, quien leía un comunicado, porque la materia es delicada, y decía: el Abraham Lincoln ha transitado a través del estrecho de Hormuz sin incidentes, o casi sin incidentes, podríamos decir, agregó ahí capciosamente, como parte de nuestra regular programación de movimientos. Esto en acuerdo con los compromisos de seguridad y estabilidad en la región. Estamos enfocados en asegurar que haya responsabilidades, que entiendan la elección si evaden las obligaciones internacionales en referencia a los programas nucleares, y si no, deben hacer frente a las cada vez más estrictas sanciones. To face ever more strict sanctions.
Luego agregó, este proceso continuará muy intensamente, de manera que tienen que entender por completo que la presión, además del aislamiento, no pararán hasta que hagan la correcta elección. Es decir, entre comillas, significa hasta que hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Y esto incluye dejar de lado las aspiraciones nucleares. Luego dijo, nuestro apoyo al derecho de protesta no ha cambiado. Y esto, como ustedes han notado, el señor Saleh ha dado una respuesta a través de tratamiento médico y tenemos una correspondencia de responsabilidades en esto. Creemos que podemos facilitar la transición, se refería a uno de los puntos críticos de Medio Oriente en este momento, mientras esperaban las reacciones de un momento a otro en términos de qué iba a pasar con esta provocativa presencia de superportaaviones nucleares de la clase Nimitz en el estrecho de Hormuz. Al fin y al cabo, ese fue el nido de los piratas en el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo XIX. Las reacciones en la prensa de Irán no se hicieron esperar. La agencia Far News decía, están tratando de evitar que podamos vender nuestro petróleo, el estrecho de Hormuz. Si lo logran, será definitivamente cerrado. Las sanciones no tendrán impacto en la nación iraní. Y para la agencia Associated Press, algunos decían, hombres de la calle como Ahmed Jobadebeisi, nuestro país ya ha sido testigo de muchas sanciones antes y es obvio que la política nacional oficial debería adoptarse a las medidas que aparecen en el horizonte, pero no pararemos, debemos continuar e incrementar nuestra posición. Por su parte, Pardiz Kashani, otro residente local de Teherán, decía, cerrar el estrecho de Hormuz causaría una cantidad de problemas y haría que nuestros enemigos, de alguna manera, trataran de afectar nuestra capacidad de decisión, pero una fuerte diplomacia podría solucionar los problemas considerablemente. Sea como sea, este es el aspecto normal de Teherán, ¿no? Teherán es una ciudad de 13 millones de habitantes con 7 millones de vehículos, como vieron, ninguno antiguo, y el estrecho de Hormuz es esto, visto desde un helicóptero a una altura razonable. Los supertanqueros de los que hablábamos no caben por el canal de Suez. Y estos supertanqueros, suficientemente grandes como este, como para tener dos helipuertos, ahí ven, una H a estribor, otra a babor, son los que hacen esa ruta gigantesca. El petróleo es un gran negocio, pero el transporte del petróleo, con todos sus riesgos, es otro super negocio vinculado. De manera que los armadores, de alguna manera, están interesados en que esa yugular esté abierta, pero también en que la ruta larga les permita hacer todos los negocios del mundo, llevando petróleo a Europa, llevando el petróleo a los países asiáticos, llevando el petróleo a Estados Unidos. Pero ese mar de petróleo en el que tiene que ver como vía estratégica imprescindible el estrecho de Hormuz, se vuelve tan chiquitico como estos supertanqueros tomados a la distancia. Si alguien tranca esto, se tranca la energía y la economía mundial. Por lo tanto, el secretario de Defensa, León Panetta, desde el Pentágono también decía lo suyo. Continually maintained a strong presence in the region. Nosotros vamos a mantener nuestra clara presencia y vamos a hacer todo lo que sea necesario y queremos saber que estamos preparados para cualquier contingencia, de manera que la situación local y a nivel internacional, porque, bueno, francamente estamos preparados para cualquier situación que se nos presente. Y Washington continuará sus esfuerzos para endurecer las sanciones y aislar internacionalmente a Teherán. Así lo declaró León Panetta, ministro de Defensa estadounidense. En realidad, explicó el ministro, se adujo la necesidad de rechazar posibles amenazas por parte de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz. Washington manifestó que no permitirá el cierre del estrecho, a través del cual sale la cuarta parte de la exportación mundial del petróleo. Eso dicen en Washington, en realidad sale más de la cuarta parte. Y en cuanto al Pentágono, eso, por lo que respecta a la Unión Europea, en Bruselas
Catherine Ashton decía: las presiones y las sanciones, veremos qué resultados tienen, pero en las próximas semanas deberemos seguir con atención todo lo que estamos hablando aquí y veremos también qué se pone sobre la mesa en Estambul, como se hizo hace un año, para llevar adelante algunas propuestas en toda el área. En todo caso, Estados Unidos tiene desplegado 2 portaaviones en el Golfo, el Lincoln y el Vinson, ambos de la clase Nimitz. Guido Westerwelle, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, recuerden que en Alemania el canciller es el primer ministro, por vía de excepción, dice: estamos acerca de aceptar que Irán está desarrollando una bomba atómica y eso no lo podemos permitir. Todo el mundo está preocupado con esto y tenemos que actuar con mucha firmeza, de manera que se sepa que de todas maneras las puertas de diálogo están abiertas. Alain Juppé, el canciller francés, dijo: hoy hemos hablado de sanciones, sí, y de forma negativa sobre la conducta de Irán, y espero que la Unión Europea muestre determinación acerca de esas autoridades para negarse ellos mismos a involucrarse en diálogos y que actuemos en conjunto. Las dificultades de las condiciones actuales para el suministro de algunos países europeos no serán resueltos de otra manera. William Hague, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, dijo: el Reino Unido está mirando por un paquete de sanciones sin precedentes contra Irán, incluyendo la fase del embargo petrolero, incluyendo medidas contra el Banco Central de Irán, incluyendo medidas financieras, nuevas medidas, de manera que haya un uso doble. Una tecnología que incluye evitar el programa nuclear, y si Irán continúa desafiando a la comunidad internacional, no hay posible ni plausible explicación civil. Luego dijo: nosotros esperamos ser capaces de indicar las sanciones restrictivas, incluso en otros temas como en Burma y Myanmar, para actuar siempre en el panorama internacional. Bueno, el hecho es que la Unión Europea le cierra o trata de cerrarle la llave de paso al petróleo de Irán, pero esto no logra asfixiarlo. Los 27 países de la Unión Europea aprobaron este lunes una serie de sanciones contra el petróleo iraní como parte de las medidas de presión que el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad debería recibir para abandonar su programa nuclear. Pero al parecer no lo han logrado. Y todos los voceros, a pesar del apoyo de las maniobras de Bruselas, fue divulgado a través de un comunicado conjunto emitido por la secretaria de Estado Hillary Clinton. Hassan Khanizadeh es un comentarista, un analista iraní sobre el petróleo, y ha dicho: la maniobra de cierre del estrecho de Hormuz es algo que depende de muy especiales condiciones. El cierre del estrecho de Hormuz es una carta que la República Islámica también podría jugar, y esto traería un tremendo daño no solo a la República Islámica, sino también a muchos países europeos que dependen de nuestro petróleo. La República Islámica de Irán no permitirá un empeoramiento de la crisis en la región, pero también deben cooperar la Unión Europea, los Estados Unidos, y de todas partes hay preocupación por esto, sobre todo porque Irán tiene un programa nuclear. Hay una línea roja trazada contra el gobierno de esta nación, y ante cualquier circunstancia, Irán no parece tener la voluntad de dar un paso atrás en sus actividades nucleares. De manera que la situación se enrarece. De todas maneras, el petróleo es el 80% del ingreso de Irán. Y eso parece que en las soluciones esto debe estar tenido en cuenta en la ecuación. Y esto va a enrarecer un poco el tema, y especialmente la capacidad de negociación de Irán a través de la presión con el tema del petróleo, ¿no? En todo caso, hace 2 días Hillary Clinton sostuvo en una reunión en la sede del Departamento de Estado con el ministro alemán Guido Westerwelle que el gobierno de Estados Unidos respalda un acuerdo de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones a Irán, al considerarlo un paso firme para incrementar presiones sobre ese país que calificó protagonista de medidas ilegales que afectan la tranquilidad mundial. El apoyo a la maniobra de Bruselas fue divulgado a través de un comunicado conjunto, pero este analista
pone en duda que el gobierno de Irán, si bien se puede ver seriamente afectado, vaya realmente a adoptar decisiones drásticas, tal como lo pretende, en contra de sus propios intereses estratégicos, el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo. Pero no descarta que el gobierno de Teherán, visto un escenario muy crítico, bloquee él mismo el estrecho de Hormuz, y esto crearía un caos internacional. Este es el trozo muy importante de mar que alguna vez fue nido de piratas, como dijimos, y que ahora tampoco le faltan piratas, porque por el petróleo se hace cualquier cosa hoy en día. Se va a la guerra, se destrozan países. Incluso se han tomado medidas como, por ejemplo, después de haber pagado 100.000 libras para renovar el derecho, le han sacado la licencia en Londres a la televisión iraní, que era una voz independiente para que la gente balanceara las informaciones, que no vinieran solamente de Washington y de parte de los intereses vinculados en la Unión Europea. Hamid Reza Hemadi dijo: nosotros pagamos 100.000 libras esterlinas antes de que se venciera para que nos renovaran la concesión para operar la televisión iraní allí como una fuente alterna de información, y aún después de recibir las 100.000 libras esterlinas nos revocaron la concesión. El canal iraní Press TV pierde la licencia para emitir en el Reino Unido. Las normas de emisión requieren que la licencia esté en manos de las personas que eligen los programas que se emiten y organizan la programación. Eso lo dice Ofcom, la oficina que rige las comunicaciones en el Reino Unido. Ese regulador de la televisión considera que los contenidos editoriales de Press TV de Irán se llevan a cabo desde su sede en Teherán y no en Londres, donde está expedida la licencia. Ofcom ya amenazó el año pasado con prohibir las emisiones del canal estatal iraní cuando se emitieron una entrevista al periodista Mazieh Bahari mientras estaba detenido en una cárcel en Teherán. El regulador consideró que la emisión violaba el código de conducta, ya que el corresponsal de Newsweek y colaborador de la BBC detenido en el 2009 cubría las elecciones de Irán y fue entrevistado bajo coacción, dijeron. Ahora aquí en pantalla el representante de la Press TV de Irán protesta por esta decisión del organismo oficial de comunicaciones del Reino Unido, que recibió las 100.000 libras esterlinas para renovar la concesión, es decir, el permiso de transmisión, y a pesar de ello ha cerrado el canal de 24 horas de noticias, que cuenta con colaboradores como el diputado británico George Galloway, el exalcalde de Londres Ken Livingstone. Fue puesto en marcha por el gobierno iraní en el 2007 como una alternativa de una información imparcial al dominio de los medios occidentales que siempre hablan mal de Irán. Y en efecto, el gobierno británico le dio la concesión. El 21 de diciembre de 2011, la República Islámica lanzó un canal de noticias en español, Hispan TV, dirigido especialmente a América Latina y que emite 16 horas diarias. Ahora parece que la guerra informativa también se cumple aquello del teatro de operaciones alternativo al teatro real, ¿no? Por lo tanto, la guerra informativa duele, y después de haber recibido las 100.000 libras esterlinas, han sacado del aire a Press TV, de acuerdo a la decisión de la Ofcom, que es el organismo británico que regula las comunicaciones. Mientras tanto, en Jerusalén, Israel considera que las sanciones contra Irán son un paso en la dirección correcta, usando un lugar común típico del Departamento de Estado. Benjamín Netanyahu dijo: la Unión Europea ha decidido sanciones contra la exportación del petróleo iraní y pienso que es un paso en la dirección correcta, lugar común del Departamento de Estado. Por ahora es imposible conocer el resultado de estas sanciones, pero tendrá un peso fuerte y presionará sin duda en Irán. Estas sanciones deben ser evaluadas de acuerdo a los resultados que produzcan. Por lo tanto, Irán continúa desarrollando armamento nuclear y esto no ha sido evitado hasta ahora. La preocupación del gobierno de Netanyahu es cómo sacar de juego a la capacidad tecnológica de Irán. נכון הדבר שאי אפשר עדיין לדעת מה תהיה התוצאה של הסנקציות הללו, אבל דרוש לחץ חזק מאוד ומהיר.
Cada día Irán sigue avanzando en su proyecto de lograr armas nucleares, dijo Netanyahu en un comunicado tras conocer la decisión del bloque europeo. El primer ministro dijo que es un paso correcto, un avance positivo, pero es necesario hacer una presión fuerte y rápida a Irán. Y esto que estamos viendo es Kabul, Afganistán. De pronto apareció muy preocupado el ministro de Defensa de Francia, Gérard Longuet, por la muerte de varios soldados franceses a manos de un soldado afgano. Ahora se sabe por qué fue. El ministro de Defensa francés, Gérard Longuet, dijo: espero personalmente que las investigaciones sobre esto se muevan en forma rápida y correcta y tener acceso también a todos los detalles sobre esto que no es guerra, fue un asesinato. Y ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Hubo preparación, hubo apoyo exterior. Estos puntos tienen que ser clarificados y muy rápidamente. E insinuó que podía retirar las tropas francesas en esa área que actúan junto con las de la OTAN. Non à vous en protéger. À ce pays et à son armée entre nous, pour vos épouses. Gérard Longuet llegó el sábado a Kabul, un día después del ataque, que dejó 4 franceses muertos, 15 heridos, 8 de ellos muy graves y con pronóstico negativo. Longuet subió luego a bordo de un avión con instalaciones sanitarias, estacionado a poca distancia, después de participar en el funeral del transporte de las tropas, los cadáveres de retorno a la patria. Gérard Longuet se entrevistó con personalidades como el presidente afgano Hamid Karzai, así como ministro de Defensa e Interior, con el comandante John Allen de la ISAF, brazo armado de la OTAN en Afganistán, con el general Olivier de Bronichov, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Internacional de Asistencia. Y el presidente Sarkozy envió a su ministro de Defensa acompañado de su jefe de Estado Mayor e insinuó que tal vez retirarían las tropas francesas antes de lo previsto. Los soldados franceses desarmados fueron atacados por un soldado afgano, cuyo entrenamiento militar realizaban mientras hacían trote dentro de un recinto militar y no había manera de que pudieran defenderse. Se trata del segundo incidente de este tipo que afecta a Francia en 3 semanas. 6 hombres más perdieron la vida en circunstancias similares y un total de 82 soldados muertos en el frente desde el despliegue de la Fuerza Internacional. Aquí decía el ministro de Defensa: esto no es guerra, esto es asesinato. Y queremos todos los detalles, los queremos pronto y rápido y actuaremos en consecuencia. Esto sonó la alarma en Washington y con motivo de la presencia del ministro de Relaciones Exteriores alemán Guido Westerwelle, Hillary Clinton dijo: quiero hacer llegar mi gran simpatía y solidaridad por lo que ocurrió con los soldados franceses. Eso es terrible. Y ciertamente apreciamos los fuertes sentimientos que ellos dieron a conocer, las autoridades francesas. Estamos en contacto con nuestros colegas franceses. No creemos que haya razón para creer que Francia vaya a tomar una decisión diferente a la de permanecer allí como los demás aliados. Y el proceso de transición debería ser de acuerdo a lo previamente acordado en Lisboa. Y Westerwelle dijo: también quiero decir unas palabras sobre el último ataque y el asesinato de soldados de nuestros amigos en Afganistán, los franceses. Estoy impresionado por estas trágicas muertes. También quiero decir que debemos mantener nuestra vinculación en el proceso de reconciliación y de la paz en Afganistán. Tanto el ministro de Defensa francés como Hillary Clinton, que evidentemente se habían puesto de acuerdo, porque esto afecta a la moral de las tropas de la OTAN, trataron de hacer control de daño aquí. Pero Clinton duda que Francia decida retirar sus tropas de Afganistán, pero tuvo que decir algo porque realmente les preocupó la posibilidad. Fue claramente insinuada por el presidente francés. Estamos en contacto constante con nuestros aliados de Francia y no tenemos ninguna razón para creer que Francia hará nada que no sea seguir formando parte del proceso de transición cuidadosamente trazado a medida que nos acercamos a nuestra salida, como acordamos en Lisboa, dijo. Bueno, ahora se sabe que el afgano mató a los franceses ante su reacción por el asco que le produjo el tristemente célebre video de los militares estadounidenses orinando
los infantes de Marina, sobre los cadáveres de los afganos que habían matado presuntamente en combate. Esto colmó la paciencia. Los soldados no solo no respetaron los cadáveres de sus enemigos en combate caídos, sino que les orinaron encima. Otra barbaridad típica de las tropas estadounidenses que sale a la luz porque en todos lados hay una cámara y en todos lados hay una conexión. El video aficionado filmado en Afganistán muestra a 4 jóvenes infantes de marina estadounidenses uniformados que se ríen mientras orinan sobre 3 cuerpos ensangrentados, conscientes de que alguien los está filmando. De manera que el ministro de Defensa, Gerald Longet, dijo que eso tiene que haber sido un talibán infiltrado desde hace tiempo, pero ahora resulta que el presunto talibán es un soldado afgano indignado por este tratamiento a muertos en combate en su propio país. Y esta información de última hora nos llega justo para redondear este bloque. Ese video de esa nueva barbaridad en la conducta de las tropas estadounidenses en los teatros de operaciones es lo que provocó que este afgano, mientras hacía trote con sus entrenadores franceses, les cobrara a las tropas que están actuando para liberar su país y generara las bajas que ahora han preocupado no solo a París, sino también a Washington y a la OTAN. Es la hora de un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.